Miramos la actualidad desde todos los ángulos. Palabras sacan palabras. En Futuro, la radio del rock. Bueno, es el tema internacional de momento, este supuesto ataques químicos en Siria, que no se ha comprobado aún, aparentemente orquestado por el régimen de Bashar al-Assad, motivó a Estados Unidos, Francia e Inglaterra a liderar un bombardeo en ese país, ello ante la mirada crítica del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Lo conversamos aquí en el estudio con un experto en la materia, con Pablo Cabrera, que es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además fue embajador de Chile allá en Rusia. Pablo, hace tiempo, bienvenido a Palabras Sacan Palabras. Oye, ¿cómo se entiende este conflicto que ocurre cuando Donald Trump y sus aliados acusan que el 7 de abril los sirios habrían matado más de 70 personas en Douma, pero no se ha podido comprobar todavía que haya sido un ataque químico? Mira, este es un gran desafío para los organismos internacionales. Yo creo que ese es el principal tema que puede sacarse de conclusión de que haya un ataque de esta naturaleza. Sobre el supuesto uso de armas químicas, ¿ya?, cuando existe un tratado de prohibición de uso, almacenamiento, distribución de armas químicas, que además ha tenido un reconocimiento internacional y fue el primer tratado considerado democrático que se firmó por la comunidad internacional por el hecho de tener inspecciones de desafío. Inspecciones de desafío significa que cuando se cree que algún país está almacenando o produciendo o distribuyendo armas químicas, se le puede visitar y hacer una inspección de desafío con horas de anticipación para ir a visitar los lugares posibles donde haya almacenamiento químico. Y hoy día vemos que no obstante esa situación, que además el Tratado de Armas Químicas se sacó el Premio Nobel de la Paz en un hecho inédito hace muy poquitos años, en el año 2014, 2013, de la comunidad internacional, veamos que por el supuesto uso de armas químicas haya casi una carrera belicista mundial. Tú fuiste embajador cuando comenzó el periodo de Putin, ¿no? Así es, llegué junto con Putin, Putin al poder en el mes de marzo-abril, y yo llegué los primeros días de agosto. O sea, ya lleva 18 años Putin en el poder. ¿Cómo describes la figura de Putin y las implicancias políticas que podría tener este? Bueno, yo creo que Putin representa bien lo que fue la antigua Unión Soviética en el espíritu de lo que es un gobierno de un país de las características de la Federación de Rusia, ¿no? Yo creo que Rusia, después del término de la Guerra Fría, quedó muy debilitada como imagen, como poderío internacional, y con la llegada de Putin al poder como que hubo una reorganización un poco. Se perdió un poco los cánones de la diplomacia, de la democracia occidental que se estaban implementando de a poco en la nueva Rusia, y hoy día, después de un periodo que dejó al ex primer ministro que tenía a la presidencia y volvió ahora a la presidencia, se ve un poco esa Rusia imperial en lo que se refiere al ejercicio del poder y lo que se refiere a la intención de tener presencia internacional como una gran potencia que no es. Es como un zar, entonces. Bueno, lo dice, es una manera, una expresión de un zar, porque podría ser un emperador, un rey moderno, el zar a la usanza rusa. Claro. ¿Y qué tan peligroso puede ser para la paz mundial? Porque dice Putin que si hay otro ataque o si esto se repite, podría afectar la paz mundial. Mira, la paz mundial está siempre afectada. Yo creo que puede ser una posibilidad, pero no lo creo yo. Yo creo que aquí hay una situación peligrosa, por cierto, lamentable, que a los ojos de la opinión pública está muriendo gente todos los días, y tiene que haber una suerte de raid internacional de guerra belicista para que la gente un poco reaccione. Eso es lo más notable que he visto. En un mundo globalizado, digitalizado, donde sabemos todos los días lo que le está pasando al vecino, no sepamos lo que está pasando en Siria, creo que es un problema grande. Y creo que cuando digo que desafía a los organismos internacionales porque, tú sabes, para el uso de la fuerza en el derecho internacional y en el sistema internacional se requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas funciona a la usanza del año 45, cuando se fundó Naciones Unidas, obviamente que el tema de los vetos hace que los consensos políticos o las situaciones políticas importantes a veces no puedan implementarse. Claro, uno de los 5 que vete uno de los 5 que vete no se puede hacer. Entonces, aquí surgen, más allá de la tragedia de la muerte, de la destrucción,
que en este caso, por suerte, no pareciera ser que no han habido nuevas muertes a raíz del ataque relámpago sobre las fuerzas sirias o los almacenes químicos sirios. Pablo, ¿cuál es la relación que tiene Siria con Rusia hoy? Bueno, muy fuerte. Yo creo que el Medio Oriente como símbolo de una atención a lo que es la discusión internacional. Acuérdate que el Medio Oriente siempre se ha dicho que la Tercera Guerra Mundial podría empezar una Tercera Guerra Mundial algún día, esperemos que no, empezaría por el Medio Oriente. Rusia fue un país en la época del bipolarismo, en la época de la Guerra Fría, un país con mucho anclaje en el Medio Oriente y en países de ese lado. Hay que tener en cuenta que prácticamente todo el aparato militar sirio tiene ascendencia rusa. Yeah. Principalmente la Fuerza Aérea, donde hay una base aérea que fue la que fue hoy día o ayer atacada, es una base rusa. En Israel, por ejemplo, los israelitas, para hablar del Medio Oriente, ¿no? Hay un grupo importante de israelitas que elige miembros a la Duma en Rusia. Yeah. O sea, hay una raigambre de Israel muy importante relacionada con Rusia. O sea, hay mucho israelita en Rusia. Hoy Siria es un aliado de Rusia, por eso que también... Bueno, obviamente, yo creo que las cuotas de poder se dan en las áreas de influencia, lo que fue la Guerra Fría, que están muy distorsionada y muy disminuida en lo que fue su verdadera área. Pero efectivamente, si Rusia quiere molestar y quiere hacer valer el grado de poder o de influencia que tiene, obviamente que el Medio Oriente es un lugar importante. Uno podría entender la necesidad de Trump de cambiar el eje, ¿no?, de las noticias de su país. Está muy aproblemado y con un ataque así, pero ¿por qué? Mira, ¿Por qué Francia e Inglaterra acceden también? Bueno, yo lo veo de otra manera a eso. Acuérdate que hay en el mundo hoy día está este afán de figurar, de participar, de ser importante, no deja de tener efecto en estos tipos de situaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay un grupo de personas, de poderes, de fuerzas que actúan no a veces al amparo de los gobiernos, sí, pero de una institucionalidad que se los permite. Y yo creo que esto que ha sucedido es una llamada de atención a ello. Acuérdate que hace 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, había sido acusado Rusia de haber utilizado gas tóxico, gas nervioso, para atentar contra la vida de un espía en el Reino Unido. Y hoy día hemos sabido también de que más de una vez han usado, el año pasado también hubo un ataque a un campamento de militar sirio por el uso también supuesto de armas químicas. O sea, creo que más allá de lo que tú dices, de que podría haber siempre causas de política interna, yo creo que en todos los hechos internacionales hoy día hay un mensaje a los electores o a las políticas domésticas. Deja sumarte otro dato, ¿no? Que se piensa aún en Estados Unidos que Rusia ayudó a Donald Trump a salir electo a través de Internet y el manejo de datos de Internet, y esto sería un volador también del uso, ¿no?, para demostrar que Trump no es amigo de Putin. Bueno, normalmente y tradicionalmente los partidos republicanos en el poder en los Estados Unidos se entendían mejor con Rusia en la época de la Guerra Fría que con los demócratas. Yeah. Es por el concepto del poder, justamente, que se ejerce de una manera distinta. Ahí hay que entrar en política interna, pero para entenderlo un poco, pero una referencia importante. Creo que Rusia, después del término de la Guerra Fría, se reacomoda el poder que tenía, el poder, la capacidad instalada que tenía, para usarlo de otra manera. Y yo creo que, acuérdate que Rusia, tecnológicamente hablando, no es un país muy avanzado, pero sí tiene algunos logros en esa área. La conquista del espacio, por ejemplo, y otras, los sistemas de inteligencia mundial. Y yo creo que el tema de los ciberciudadanos ha sido utilizado muy bien por Rusia para poder usar el poder de la manera, como se dice ahora, o disruptivo o inteligente, para poder destacarse en el mundo como una potencia. Ahora, salvo hechos puntuales como la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y por la necesidad también puntual de esa alianza, siempre Rusia ha sido mirada con un recelo por Occidente.
Bueno, lógico, el gran problema ha sido siempre las áreas de influencia y la Guerra Fría fue muy marcadora, las guerras mundiales, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, desde un punto de vista ideológico, en lo que fue en el mundo, obviamente que es un referente importante. Y además, no voy a decir que Rusia no ha sido una potencia mundial. Yo hoy día, desde mi perspectiva y de lo que se ve, no creo que le compita en el poder militar, que le pueda competir en el poder militar a los Estados Unidos y a Europa. Está más atrasado. Bastante más atrasado. Fíjate que ayer salió un informe donde dice que cuáles serían las potencias económicas del año 2050. Y recién en el año 2050 Rusia se ubicaría en el 10º lugar. Pablo, es que se nos acaba el tiempo, pero también fuiste embajador en China, ¿no? Y los chinos callados frente a todo esto. ¿Qué crees tú que están ahí? Bueno, los chinos son otro elemento ahí para el tema de que el Consejo de Seguridad a veces no funcione, ¿no? Los chinos normalmente vetan este tipo de situaciones, condenaron esto, pero lo condenaron de una manera tradicional, como lo hacen ellos, de que esto atenta contra el derecho internacional y que todas las disputas deben someterse a la armonía y al margen y al esquema del derecho internacional del mundo. Ellos están pensando en 100 años adelante, 200 años adelante, por eso no se meten en la contingencia tanto, ¿no? Yo creo que eso es lo que le reclama Estados Unidos. Por eso también tenemos que meter esta situación dentro de ese concepto. Yo creo que los Estados Unidos le han reclamado un poco a China mayor involucramiento en las decisiones de los temas internacionales, sea como en Ucrania, sea como en el Medio Oriente, sea en Corea del Norte, donde algo tuvieron que involucrarse un poquitito más por presiones de los Estados Unidos. Pero calificar quién tiene razón o quién no tiene razón, yo creo que esto que ha sucedido ahora es un muy buen laboratorio, o una vez más, el Medio Oriente, un muy buen laboratorio para medir las capacidades que hoy día de los organismos internacionales o de los países con el objeto de someter a la institucionalidad internacional a aquellos grupos o fuerzas que actúan a su margen y en la impunidad. Por último, 2 minutos. Fuiste embajador en Rusia, fuiste embajador en China, pero también fuiste embajador en el Vaticano. ¿Cómo lees lo que está ocurriendo con la carta que mandó Bergoglio a Chile? Bueno, eso lo veo como algo mucho más comprensivo, más que yo creo que las reacciones iniciales han sido muy emotivas. La gente ha reaccionado mucho por emotividad, llevando agua a su propio molino, haciendo acusaciones, pero creo que esto es un tema de mucho más largo alcance. Creo que se viene fraguando y en mucho tiempo. Creo que la transparencia y la verificación como hecho de la globalización tienen mucha importancia. Y el hecho de que haya sido una visita a Chile, el Papa, donde haya tenido una reacción negativa desde alguna perspectiva por sus dichos, creo que esto motivó y atizó que buscaran mayores antecedentes, porque esto no me van a decir que se supo porque vino el Papa y en 2 días, o el obispo Chicluna vino y hizo un informe. Yo creo que el obispo Chicluna, para escribir 2.500 párrafos de este informe, tiene que haber agregado todo lo que ya conocía. El Papa dice que no sabía nada, que fue mal. ¿Tú crees que no sabía nada, que estaba mal informado? No sabía nada a lo mejor de esos hechos puntuales, pero tiene que haber sabido algo de los temas de lo que aquejaba a la iglesia chilena. Acuérdate que el Papa es cardenal de Argentina, fue cardenal de Argentina. La iglesia tiene institucionalidad en América Latina, tiene el CELAM, tiene la conferencia de Aparecida, donde participó, etcétera. Yo creo que en lo general de los aspectos que afectaban a la iglesia chilena lo conocía. A lo mejor de esto, a lo mejor no fue también no hubo responsabilidades compartidas en Roma, acá, o por grupos católicos laicos también, que no permitieron que estas cosas se conocieran al máximo nivel. Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, también fue embajador en China, en Vaticano.